escenario. Muchísimas gracias. Perdón. Qué emocionante estar aquí hoy. Para mí es todo un honor. Le tengo muchísimo respeto a todos ustedes que dedican sus vidas a salvar y mejorar la vida de otros. Así que de antemano mi agradecimiento. Yo solo puedo hacer que los flojos no tengamos que trabajar tanto, ¿verdad? Dicen que eso es lo que hacemos los ingenieros. Pero mi gran respeto. Mi mamá se murió hace 8 años. Pasado mañana se cumplen 8 años de que se murió. Y pasó gran parte de sus últimos años, la verdad, no muy bien, con no mucha calidad de vida, con muchos problemas ya sistémicos. Y en gran medida gracias a este recinto, en donde tuvo la oportunidad de estar por un buen rato, pues pudo mejorar por tiempos su salud. Y les quiero agradecer también eso, pero sobre todo lo quiero usar de reflexión, porque a todos nos va a tocar morirnos hasta donde sabemos. Y vamos a tratar de que vivamos lo mejor posible antes de que pase eso. Y creo que todos agradecemos que exista tecnología, vamos a llamarlo así, porque comúnmente le llamamos tecnología a todo lo que tiene que ver con pantallas y con lo digital, pero toda la tecnología que ha desarrollado la humanidad para poder mejorar la salud de los seres humanos es también tecnología. Y hoy vamos a platicar solo de una pequeñísima parte de la tecnología que hemos ido desarrollando que podría ayudar a que esto se pueda hacer todavía mejor. Quiero empezar por esto porque siempre me preguntan, oye, ¿no te preocupa lo que puede hacer la inteligencia artificial con nosotros y que va a dominar el mundo y nos va a quitar la chamba y nos va a hacer quién sabe cuántos? A mí no me preocupa lo que la inteligencia artificial puede hacer con nosotros. Me preocupa mucho más lo que nosotros hagamos con la inteligencia artificial, y lo que más me preocupa es lo que dejemos de hacer con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es probablemente una de las herramientas, si no es que la herramienta más importante que pueda haber existido, incluso tal vez más que la rueda y que el fuego, si entendemos a dónde nos va a llevar en los siguientes años. Porque el ser humano, al final de cuentas, es un ser humano que ha evolucionado en el mundo del conocimiento, de lo cultural, y eso es lo que la inteligencia artificial hoy está descifrando. Y déjenme platicar un poco del problema que tenemos en México, que ustedes seguramente conocen mejor que nadie, pero no porque quiera resaltar el problema de la brecha y de las carencias que existen para poder atender todas las necesidades de salud, sino sobre todo de las soluciones. Si queremos ponernos al día con las carencias que existen en cuanto al acceso, a la calidad, a los recursos, a los médicos, a los hospitales, a las tecnologías que existen para poderle dar la salud que necesitan los mexicanos, pues necesitamos a fuerzas un cambio exponencial, porque necesitamos cada vez más y tenemos proporcionalmente cada vez menos. Entonces necesitamos hacer un cambio exponencial, y ese cambio exponencial solo se puede dar a través de economías digitales, en donde se pueden dar esos cambios exponenciales a bajos costos, con una gran penetración, con una gran velocidad. Y sin entrar mucho en detalle, lo único que quiero resaltar es que una de las cosas que estamos haciendo en FunSalud, en Transform Health, es precisamente fomentar que adoptemos estas tecnologías digitales, que empecemos a crear esas bases para que la tecnología, los datos se puedan compartir correctamente y además de una manera tan amplia que pueda realmente generar estos cambios exponenciales. Y para eso es que existe Transform Health y los invito a todos a participar en esta coalición global que tenemos el honor de encabezar aquí en México y que muy pronto comenzaremos a convocar a algunos de los líderes de la medicina y del ámbito de la salud para participar. Y para hablar, seguramente han hablado ya tanto de inteligencia artificial que no quiero ni tocar el tema de qué es ni por dónde va. Lo único que voy a mencionar es que son muchas áreas las de la inteligencia artificial, algunas que han evolucionado ya desde hace mucho tiempo, otras que son más recientes, como las redes neuronales, complejas sobre todo, que apenas llevan un par de años, y otras que literalmente se abrió la puerta hace días, por decir algunos meses si quieren, que son los grandes modelos de lenguaje natural, que llevan ya algunos años evolucionando, pero que de pronto se abrió la puerta y ahora todo el mundo no puede dejar de hablar de GPT porque descubrieron, así como descubrieron un día el web,
cuando el Internet ya llevaba existiendo mucho tiempo antes, pues descubrieron que se puede usar, digamos, por el común denominador de la gente. Pero hago el énfasis en los grandes modelos del lenguaje porque son muy relevantes para el mundo de la medicina, y ahorita voy a llegar un poco más a ese tema. Sabemos que han ido evolucionando, que se hacen cada vez más grandes, que han podido digerir todo el contenido que hay allá afuera o todo lo que hayan podido leer, y también sabemos que van avanzando en muchísimos ámbitos diferentes. Sabemos que pasan exámenes de medicina y una cantidad de cosas que seguramente ya escucharon durante todas estas horas, que no voy a otra vez repetir lo mismo. Pero lo importante es la reflexión, no tanto de dónde estamos hoy, sino a dónde vamos. Porque si bien el Internet hizo un gran cambio en la humanidad y en la forma en la que interactuamos, porque de alguna manera logró liberar a los bits de los átomos, el Internet logró cambiar las reglas de la física, porque de pronto los conocimientos no tenían que estar almacenados en una biblioteca, se podían mover a la velocidad de la luz y alcanzar a cualquiera que estuviera interesado en ellos. De la misma manera, la inteligencia artificial en este momento está disparando nuevos cambios exponenciales, y cuando exponencial sobre exponencial, digamos, se suman o se multiplican, tenemos cambios hiperexponenciales. Entonces, lo importante no es lo que sabemos hoy y si estamos al día o no, sino que logremos entender las tendencias y entender por qué eso va a afectar nuestras vidas, nuestras profesiones y sobre todo los resultados que podemos dar. Entonces, obviamente lo importante es mañana, porque si nos tardamos un día más en cambios exponenciales, eso puede significar el doble de resultado. Entonces, los invito a todos a que pensemos en esas tendencias y cómo podemos nosotros entender mejor por dónde van para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Desafortunadamente, los cambios exponenciales comúnmente no se logran identificar, y lo que sucede en todas las profesiones es que confiamos en que la tendencia va a ser así. Uno piensa, bueno, ya llegó el Internet, pero ya le entendí al Internet. Ahora, ya llegó ChatGPT, ya le entendí a ChatGPT, no hay problema. Ya sé hacer prompts y todo, ya me enseñó mi sobrino, lo que sea, cómo hacerle, ya estoy ahí. Eso no es el tema. Tenemos que cambiar la forma en la que evolucionamos para que podamos entender estos cambios exponenciales, prepararnos para esos cambios exponenciales, producir esos cambios exponenciales y de esa manera realmente participar en la realidad de lo que será el futuro y no todo el tiempo estar padeciendo ante una estimación equivocada de lo que será mañana. Y por eso los invito a reflexionar sobre este, vamos a llamarle acontecimiento reciente de la aparición pues, de ChatGPT, pero sobre todo de los grandes modelos del lenguaje. Las redes neuronales complejas, que era lo mejor que teníamos hasta hace poco, y cuando digo hace poco no digo noviembre del 2023 cuando apareció ChatGPT, sino realmente los últimos 2-3 años que se han ido evolucionando los grandes modelos del lenguaje. Antes de eso realmente el foco estaba y sigue estando muy fuertemente sobre redes neuronales complejas, que son ideales para poder, por ejemplo, hacer diagnósticos de imágenes, ¿no? Vamos a poner para poder identificar en una tomografía de tórax calcio en las arterias coronarias, lo ideal es una red neuronal compleja. Pero, ¿qué sucede en el mundo de la medicina? En el mundo de la medicina, la mayoría de los doctores están demasiado ocupados para generar datos estructurados y etiquetados, que son lo que necesitan las redes neuronales. La mayoría de las publicaciones no están en datos estructurados. Si ustedes buscan datos estructurados sobre los grandes estudios, la mayoría incluso son celosamente resguardados y no están públicamente disponibles. Pero lo que sí está públicamente disponible, por suerte, son todas esas publicaciones, todos esos white papers, en más de 30 millones de publicaciones científicas y médicas, que los grandes modelos de lenguaje naturales, del lenguaje han podido ya digerir y tener dentro de su inteligencia, vamos a llamarle así. Es decir, los modelos de lenguaje natural no los tenemos que estar entrenando con nuestros datos, ya están entrenados con lo que ya leyeron. Pero necesitamos, obviamente, seguirlos actualizando y mejorando. Y les voy a enseñar algunos proyectos que estoy desarrollando junto con gente muy talentosa que van en esta medida. Pero para esta sección, quedémonos con la reflexión de Mel Gibson: el futuro está aquí, pero está mal distribuido. Desafortunadamente, para muchos, hoy estamos viviendo todavía en el pasado.
Y para muchos también estamos viviendo en un futuro que todavía no existe, pero lo estamos creando. Entonces, yo les pregunto, ¿de qué lado quieren estar? Porque la pregunta no es si la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos o no, sino más bien, ¿quiénes serán esos médicos que van a sustituir a otros? Porque vamos a ser nosotros mismos los que lo vamos a hacer suceder. Y para eso, para mí, el 2023, si se va a escoger una palabra clave de la palabra del año, digamos, creo que debería ser promptología. Estamos aprendiendo a decirle a la inteligencia artificial lo que queremos y, créanme, se necesita bastante más que nada más saber usar a ChatGPT para hacer una buena promptología. Algunos le llaman también prompt engineering. Y esto es la palabra clave del año. Por poner un ejemplo, una imagen como estas, y mucho de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial generativa, se logra hacer combinando incluso diferentes modelos. Por ejemplo, utilizando la tecnología de Midjourney para generar imágenes en conjunto con prompts generados por GPT. Eso puede hacer combinaciones muy potentes como las que ven ahorita. Aquí pedí hacer, por ejemplo, una clínica rural abandonada, como para hacer un poco dramático, digamos, el tema de la brecha. Y pueden ver del lado izquierdo el prompt que GPT me ayudó a generar, que puede lograr una imagen como estas. Es decir, usamos inteligencia artificial para usar inteligencia artificial, para generar programas, para después generar más inteligencia artificial, y así nos vamos. Y eso puede lograr no solo imágenes como estas, sino algunas cosas más importantes quizás, como puede ser, en este caso, más basado en redes neuronales complejas, pero voy a explorar primero algunos proyectos de redes neuronales complejas. Esta es una empresa en la que se ha invertido también incluso capital mexicano y hay varias trabajando en el tema de la detección temprana del cáncer de mama, un problema evidentemente importante con nosotros. Hasta 4 años antes de que se pueda detectar por métodos tradicionales, la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar un tumor. En este proyecto estuve trabajando el año pasado. Es una empresa en Estados Unidos que busca liberar las salas de emergencias al dejar salir a los pacientes que no tienen riesgo por no tener calcio en arterias coronarias, no tener riesgo de infarto cardíaco. Entonces, todos los pacientes que tienen un dolor en el pecho primero pasan a una tomografía y si no hay calcio en las arterias y hay otras condiciones que no voy a entrar en detalle, pues se puede liberar una cama que podría ser necesaria para alguien más. Esta empresa mexicana está detectando enfermedades crónicas, especialmente relacionadas a la hipertensión, la diabetes, a través de retinografías y utilizando también redes neuronales complejas para la detección en las imágenes que se pueden sacar con una cámara oftálmica muy normal. Esta es una empresa en Estados Unidos que está fabricando este kiosco que tiene múltiples sensores, desde un baumanómetro o un oxímetro, hasta obviamente, bueno, peso, estatura, hasta también las señales metabolómicas que pueden, metabólicas que pueden indicarnos muchísimas otras cosas, pero con la que vamos a empezar a trabajar junto con la empresa Reliable para poder producir inteligencia artificial que pueda darle muchísimo más valor a todas esas métricas. Y esto obviamente se vuelve muy importante para un diagnóstico de telemedicina, incluso en donde a lo mejor no tenemos la calidad o la penetración que quisiera en áreas rurales, ¿no? Esta es una empresa que estamos fundando en Estados Unidos, que a base de un descubrimiento de un doctor argentino, Nicolás Atamañuc, encontramos que hay ciertas correlaciones entre puntos térmicos en dígitos y cara, que si esas correlaciones las metimos en un modelo predictivo de redes neuronales y logramos hoy estimar con un 86% de sensibilidad la insuficiencia cardíaca, lo cual ya es cercano a lo que se logra hacer con BNP y obviamente de manera no invasiva, sin tener que punzar, sin tener que tomar una muestra de sangre, y eso también ayuda obviamente a un diagnóstico en telemedicina. Y discúlpenme, por favor, yo no soy médico, pero si me equivoco en muchos de los conceptos, pues bueno, ya me lo pasan por ahí en WhatsApp al ratito. Pero sí les puedo comentar
que todos estos datos que me dieron de 74 pacientes los pudimos meter en una red neuronal y estos son los resultados que hemos obtenido después de entrenarla y de mejorar el algoritmo. Hoy estamos trabajando para conseguir más y mejores pruebas clínicas, sobre todo más, así que también voluntarios bienvenidos, necesitamos ser equipo. Y ahora vamos a ver un poco algunas de las cosas que pueden hacer los modelos de lenguaje. Seguramente recordarán o han visto varias de las aplicaciones que pueden ayudar a una atención psicológica bastante decente, sobre todo para los jóvenes que prefieren chatear que hablar incluso por videoconferencia con una persona. Está teniendo muchísimo auge este tipo de aplicaciones y desarrollamos una junto con Fundación Origen que permite a través de WhatsApp, para tener una penetración muy fácil a toda la población, dar una orientación psicológica temprana de muy buena calidad y sobre todo una buena canalización hacia un profesional de la salud preparado. Otra herramienta en la que estamos trabajando junto con un equipo muy talentoso es esta herramienta de triaje digital temprano para la atención primaria, que básicamente permite, ya se está usando en un par de clínicas, entender a base de los síntomas platicados por el paciente sin tener que entrar en la selección de síntomas, digamos, bajo la base CIE-10, más bien el paciente platica lo que piensa, lo que siente, cuándo le sucede, y después la inteligencia artificial le hace una serie de preguntas al paciente en su propio lenguaje, por cierto, que esto es muy importante, y le va haciendo una serie de preguntas personalizadas a ese paciente. En vez de seguir un protocolo tradicional, simplemente va estimando cuáles son las preguntas importantes y las va replanteando conforme se van recibiendo las respuestas. De esa manera, en muy poquitas preguntas, el autómata, o más bien la inteligencia artificial detrás de esta aplicación, logra hacer un muy buen papel para poder tener un prediagnóstico, y aunque no lo compartimos normalmente con el paciente, ese diagnóstico sirve para hacer un triaje y entender mejor con qué profesional de la salud tenemos que canalizar al paciente o qué tipo de estudios se podría necesitar. Y ahora incluso el sistema genera una nota médica perfectamente identificado qué partes están escritas por inteligencia artificial, por supuesto, que le pueden ayudar al médico a llegar más rápidamente a ciertas conclusiones, y un poco más adelante hablaré de otra herramienta complementaria para esto. Y esto también genera una teleconsulta fácilmente con un médico que esté disponible con esa especialidad. Y obviamente si empezamos a pensar en ambos modelos y pensamos en los modelos de lenguaje y los modelos basados en redes neuronales y combinamos ambas cosas, pues tiene mucho más sentido. Es decir, escuchar los síntomas del paciente, platicar con él, incluso podemos meter modelos de digitalización de voz y de generación de voz para que esa interacción con el paciente sea incluso hablada. Todo eso genera datos estructurados, se complementa obviamente con toda esta cantidad de millones de documentos que ha leído la inteligencia artificial, y podemos complementarlo con los datos objetivos que estamos leyendo en ese momento de un kiosco. Es decir, ya no solo nos quedamos en lo subjetivo, pasamos al objetivo y podemos generar un assessment y un plan con muy buenos resultados, extraordinarios resultados que hemos tenido hasta ahora. Y esta es una herramienta completamente prototipo todavía, no lo hemos liberado, pero que ayuda justo, han mencionado mucho las limitaciones de un ChatGPT que fue entrenado hasta el 2021. Lo que quisimos aquí es poderle hacer una pregunta a algo parecido a un ChatGPT, pero que nos pueda contestar con, uno, evidencia científica basada en artículos confiables de cualquiera de estas fuentes, y dos, que sean actuales. Y lo que hace esta herramienta, básicamente, ustedes le pueden hacer cualquier pregunta médica, entre más compleja mejor, va a hacer una búsqueda en esos 35 millones de artículos y va a leer los artículos relevantes que haya encontrado que puedan tener que ver con esa pregunta y va a formular una respuesta, pero además con ligas a los artículos en donde el doctor puede leer exactamente por qué la inteligencia artificial concluyó la respuesta que concluyó. Y las respuestas son, como a lo mejor han escuchado también ya de ChatGPT, pero sin las alucinaciones y obviamente con una actualidad
tan precisa como hasta hace una hora. Digamos, mi récord, he encontrado artículos que contestan mi pregunta que se publicaron una hora antes, incluso todavía sin estar todavía aprobados, pero de estas revistas, ¿no? Y de esa manera estamos generando un asistente para las notas médicas. Creemos que el pasar 5 o 6 horas al día escribiendo notas médicas es un desperdicio del cerebro humano. Tenemos que buscar la manera de aprovechar mejor las mentes humanas y dejarle la talacha a la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace este asistente es, leer todas las notas médicas de un expediente clínico y poder responder cualquiera de las preguntas que se pueda hacer sobre un paciente, como si fuera un asistente que sí leyó todo, ¿verdad? Pero después, al escribir la nota médica, nos va haciendo recomendaciones, nos va diciendo incluso advertencias donde puede haber posibles contradicciones o conflictos, cosas que no hacen sentido o que no se están entendiendo en la nota médica. Entonces, el asistente de inteligencia artificial le ayuda al doctor a escribir mejor y hacer mejor su trabajo, pero además en menos tiempo. Y obviamente siempre una de las grandes preocupaciones es el tema de la ética, porque puede haber preocupaciones de sí, pues está bien si la inteligencia artificial está utilizando todos esos white papers o artículos que hemos estado publicando, está bien que una empresa o un conjunto de empresas estén creando estos grandes modelos y haciendo negocio con cosas que deberían de estar, digamos, o que tal vez deberían de perfectamente describirse quiénes colaboraron o quiénes generaron ciertos conocimientos. Y los dejo con la siguiente reflexión para responder a esa pregunta. Este es mi sobrino Ronnie. Ronnie tiene 17 años y perdió el oído derecho por un virus o por una infección que todavía no está bien clara, pero es básicamente algo así como una pérdida repentina del oído por una infección. Y Ronnie es un genio. Yo lo admiro muchísimo, es una persona que no descansa, está todo el tiempo pensando y buscando y entendiendo lo que sigue, y es probablemente la mejor persona que les puede explicar cómo funciona la fusión nuclear y cuál es el estado de la ciencia en este momento y por qué estamos llegando a la fusión nuclear y ese tipo de cosas, ¿no? Está demasiado alto para ser astronauta, pero sería un excelente candidato. Y entre las cosas que Ronnie está haciendo a él no le preocupó tanto si perdió el oído. Él ya está trabajando en cómo puede hacer para sustituir los problemas que le genera el haber perdido uno de los 2 oídos. Ya está trabajando en entender cómo se puede triangular el sonido y cómo se puede estimar a través de inteligencia artificial de dónde viene el sonido y cómo puede después generar una interfaz que él pueda utilizar. Se está curando a él mismo, si lo quieren ver así. Como él, hay muchísimas personas. Hay muchísimos jóvenes, y yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos en hackatones, en algunas de las convocatorias de universidades como Harvard Med School, en donde vemos a los médicos de 25 años, 30 años, que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades porque todavía no tienen la reputación en el sistema tradicional de la medicina, pero que están haciendo esas aplicaciones, que están trabajando justo en este tipo de tecnologías, porque saben que ellos entienden mejor el futuro y las tendencias que muchos de sus antecesores. Y eso está generando una división bastante grande. Yo la observo en el mundo de la medicina. Y yo los invito a que hagamos equipo para que toda esa experiencia y ese conocimiento en esas mentes brillantes que tienen tanta experiencia en el mundo de la medicina, trabajen en conjunto con los jóvenes y en conjunto con la ingeniería y los biomédicos y los que estamos trabajando en la inteligencia artificial para que realmente podamos reducir esas brechas que México necesita reducir y podamos crear tantas cosas benéficas para la sociedad. Esta es otra de las imágenes que generé, por cierto, con GPT. Y pensemos en ellos, pensemos en el tipo de personas que necesitan nuestra ayuda para que podamos realmente llevar la salud a todos los rincones de nuestro país. Para eso necesitamos hacer mucho más con mucho menos. Eso es básicamente el mensaje. Tenemos que actuar más rápido, tenemos que experimentar más, actuar más como emprendedores, no paralizarnos, no analizar demasiado las cosas. Si nos esperamos a que todo esté publicado y a que todo sea perfectamente seguro para hacerle caso, probablemente va a ser demasiado tarde, porque alguien más
nos va a haber ganado por la derecha. Y eso ya pasó una vez. Cuando apareció Google, pregúntenle a quien quieran cuál fue la preocupación de los médicos. Yo platiqué en ese entonces, ya tenía yo algunos proyectos de salud del 98, y los médicos decían, deberían de prohibir Google porque le hace daño a los pacientes, ¿verdad? En 98 todavía no existía Google, pero ya existía el Internet, el web, y los médicos estaban preocupadísimos porque los pacientes tenían acceso a cosas que no deberían de leer. Así eran más o menos sus palabras. ¿Y qué es lo que sucedió? Que los pacientes, por supuesto, que aprovecharon la oportunidad y fueron aprendiendo y entendiendo cada vez más. Y hoy tenemos un modelo de salud que busca justo que el paciente sea lo más participativo posible. Pero, desafortunadamente, el Internet no está en todas partes, la tecnología no está en todas partes. Tenemos que trabajar para que así sea, pero sobre todo tenemos que facilitar el acceso. Y los modelos de lenguaje y las redes neuronales y todo lo que sabemos sobre inteligencia artificial puede ayudar para que podamos ser más rápidos, llegar a más personas, hacerlo a un bajo costo, si no es que cero, y estandarizar la salud y darle calidad realmente a todos. Y finalmente los dejo nada más con la invitación a participar en este diplomado que estamos haciendo junto con la Facultad de Medicina de la UNAM. Pueden encontrar más información en la presentación que les dejo, también ahí el código QR para que lo puedan escanear si quieren, y con eso los dejo. Si tienen preguntas, no sé si me pasé del tiempo, la verdad. No, al contrario, bueno, vamos a darle un aplauso a Gustavo. Fue una excelente charla y felicitarte, Gustavo, por los desarrollos que estás emprendiendo. Realmente es sorprendente desde lo que nos habías comentado en la universidad, en la Facultad de Medicina la semana pasada, y ahora realmente es impresionante lo que hace Gustavo con su grupo de trabajo. Y Gracias. también algo que fue muy importante en tu charla, además de mostrarnos estos adelantos tecnológicos, cómo la gente joven como tu sobrino está haciendo, o sea, está trabajando intensamente y está interesado en esto. Porque mira, en este evento vinieron muchos estudiantes de medicina y nos siguen también un buen número de estudiantes de medicina, gente joven. Entonces luego ellos, ustedes chicas, chicos, pueden pensar que no, que eso es para genios, no premios Nobel, y no, es para gente joven que está interesada y sobre todo que está trabajando para hacer el cambio. Sí. Y tú lo comentaste y ayer se comentó y lo hemos venido diciendo, todas y todos aquellos que no estén ya dentro de esto van a quedar fuera. Y entonces sí, se ha hablado mucho que la inteligencia artificial va a desplazar fuentes de trabajo, pero no, va a crear nuevas. Y eso ha pasado con todas las revoluciones industriales. Esta es una de tantas de que ha sucedido, ya no industrial, sino tecnológica. Entonces, quien no esté en esto va a quedar fuera. Quienes estén en esto son los que van a tener la oportunidad de trabajar. Porque, perdón, ya terminó el comentario. Sí. Porque les he comentado en varios foros que el modelo médico actual, no en México, en todo el mundo, ya es caduco. O sea, estos grandes hospitales, grandes centros de atención en masas, colas de pacientes, no puede seguir siendo como es, por los altos costos y la ineficiencia. Y eso lo vemos, y tú lo sabes mejor que todos nosotros, eso lo vemos cotidianamente aquí y en todas partes del mundo. Y la pandemia hizo reflejo de eso, que son ineficientes. No es tener la computadora, el ventilador, el monitor o el medicamento biológico ultra especializado y extremadamente costoso, sino que este modelo tiene que cambiar a un modelo más democrático, más amigable, que llegue a todos, movido por gente joven, gente que va en desarrollo, y que eso es el futuro de este planeta. Y no nada más en lo médico, sino en el desarrollo de toda la ciencia y la tecnología. Es este cambio, esta revolución que estamos viviendo actualmente. Y bueno, ya para tu comentario que querías hacer y mi pregunta, ¿cómo vislumbras tú el futuro? Porque ya el futuro es ahorita, ¿no? Con todo lo que nos presentaste y con todo lo que oímos durante todo el seminario. Pero tú como experto en esto, ¿cómo vislumbras el futuro de esta, pues ya no nueva, de esta tecnología que ya está aquí? ¿Y cómo va a cambiar esto nuestro quehacer cotidiano? No nada más lo médico, sino la vida diaria del ser humano. Obviamente es una pregunta del millón, ¿no? El que puede predecir el futuro, pues pero ¿cómo lo vislumbras? más que el millón. Pero primero voy a tomar prestada una mención de Nicolás Negroponte, que en el 2014 le tocó dar
su keynote en TED Talks con el motivo de los 30 años de existencia de TED Talks. Levanten la mano, ¿cuántos se sorprenden de que TED Talks apareció en el 84 y no en los 2000? Prácticamente todos, ¿no? Nicolás Negroponte, su primera plática fue en el 1984 en TED Talks. Y con motivo de los 30 años, dijo, he estado en el futuro muchas veces, porque muchas veces le han hecho esta pregunta, y él obviamente está muchísimos niveles más arriba que yo, me gustaría poder ver el futuro como él, pero él es el fundador de la revista Wired y además del Media Lab del MIT, en donde se han inventado muchísimas cosas, entre otros la pantalla táctil que usamos todos los días y también el Street View, entre otras tecnologías, la videoconferencia, por ejemplo. Nicolás Negroponte dice, en el 2014 le pidieron su predicción para dentro de 30 años, Chris Anderson, y le contesta a Chris, le dice, mira, para dentro de 30 años yo creo que yo ya no voy a estar aquí, pero yo creo que vamos a poder tomar una pastilla y en esa pastilla va a contener conocimiento. Vamos a poder ingerir conocimiento y el contenido de esa pastilla va a saber por dónde moverse, influir en el cuerpo humano para acomodar las neuronas de tal manera que podamos obtener conocimiento a través de una pastilla. Es una predicción obviamente muy arriesgada, que bueno, si ya no vas a estar vivo para que te tiren los tomatazos no pasa nada, ¿verdad? Pero increíblemente Nicolás Negroponte ha sido muy acertado en muchas de sus predicciones, quienes tengan chance de leerlo. Y la verdad es que no podría estar más de acuerdo. El conocimiento es probablemente uno de los, no sé si llamarle bienes, más codiciados de la humanidad. Y la medicina está basada en el conocimiento. Pero además la pastilla también va a estar basada en el conocimiento de la medicina, claramente. Y vamos a ver una convergencia de la tecnología con el cuerpo humano en los siguientes años, que es la próxima gran y quizás final convergencia digital. Hemos visto la convergencia de los medios, hemos visto muchas convergencias, pero la convergencia del cuerpo humano con la información es algo que hoy ya estamos construyendo. Estamos entendiendo a través de la genómica al final de cuentas es el código de software, así yo lo veo como ingeniero, discúlpenme si lo hago mal, pero para mí es el software de la vida. Y si podemos generar software con inteligencia artificial y podemos entender software con inteligencia artificial y hacer software que genere inteligencia artificial, pues ¿por qué no hacerlo en la genómica? ¿Y por qué no hacerlo con los cerebros humanos? ¿Por qué no hacerlo con el cuerpo en general? Nos aterra, es entendible, pero ¿a quién no le aterraban los robots hace 30, 40 años? ¿A quién no le aterró el fuego cuando el ser humano empezó a jugar con el fuego o a hacer experimentos con el fuego? Entonces, yo creo que es inevitable, incluso es deseable, que logremos esa convergencia. Y finalmente, mi reflexión, porque esto es más tomado de Nicolás Negroponte, mi reflexión es simplemente porque los cambios exponenciales se van a seguir dando y probablemente a mayor velocidad cada vez, el futuro no lo podemos imaginar. Esto suena muy a Ray Kurzweil con el tema de la singularidad. Es cierto, la ley de Moore se ha seguido cumpliendo, seguimos duplicando cada 18 meses la capacidad de procesamiento, pero además se juntan cosas que generan cambios mucho más exponenciales que ese, digamos, en potencias más grandes. Entonces mi reflexión sería, no podemos saber el futuro ya desde hoy, no podemos imaginar el futuro, no podemos saber qué viene, pero sí podemos hacer que suceda, porque hoy tenemos las herramientas y la voluntad y la creatividad para construir el futuro que nosotros queramos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Doctor, sí, adelante. Gracias.